¿Cuba le suelta la mano al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela? Bueno, pareciera que eso es lo que se extrae de una declaración que hace ante Mehdi Hasan, periodista de origen árabe de la cadena Al Jazeera, al vicecanciller cubano, al que le preguntan obviamente por todo lo que está haciendo Estados Unidos, el despliegue en el Caribe, las amenazas contra Nicolás Maduro, y la pregunta es clave. Si hubiera una guerra entre Estados Unidos y Venezuela, ¿Cuba intervendría en apoyo del país con el que tiene vínculo más cercano, del régimen con el que tiene un vínculo directamente hermanado en todo sentido, tanto en negocios como en política? Escucha la respuesta. If they go to war with Venezuela, we just published an article at Zateo from a former Pentagon advisor who says we may be sleepwalking into a war with Venezuela. If that happens, where does that leave Cuba? Does Cuba get involved on the side of Venezuela? Does it try and stay out and stay neutral? Cuba will give its full political support. Political if the support. U.S. goes to war with any country in Latin America, Political support. it is the duty of... You chose your words carefully. Political support. You will not get involved militarily to support Venezuela. That's a very dangerous question to answer. We're not going to war with the United States. No, I didn't say you're going to war. But if the U.S. goes to war with Venezuela... We'll give our full support to Venezuela. Okay. Basically, political is our and solidarity. How worried are you about the prospect of war? Very worried. Very worried. Está clarísimo. Apoyo político sí, declaraciones sí, pero bajo ningún concepto el régimen se va a exponer a ir a una guerra contra los Estados Unidos que le daría una excusa a Trump de hacer lo que siempre quiso, que sería ir contra el régimen castrista. Antonio, ayer un mensaje extraño por parte del Departamento de Guerra de los Estados Unidos. El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, envía una orden para toda la plana mayor de las Fuerzas Armadas desplegadas por el mundo. Son casi 800 generales, almirantes y altos mandos de las distintas fuerzas que componen las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, para que todos juntos vayan el martes a Quantico, Virginia, donde está la sede del Cuerpo de Marines, para una reunión de emergencia. Dicen los que... Washington Post da la exclusiva de esto, es quien primero anticipa, esto es lo que lo plantea. Hegseth ordena una extraña y urgente reunión de cientos de generales y admirantes. Bueno, tan urgente. Si es de jueves a martes. No, pero pensá que vos tenés tipos distribuidos por todo el mundo. Que tienen, por todo el mundo, claro. Sí. No están todos en Estados Unidos. Vos tenés gente hoy en las bases militares que tienen Estados Unidos en todo el planeta. Entonces, eso supone una logística que necesariamente tenés que dar un par de días. Dicen los que saben de las cuestiones de defensa de los Estados Unidos que no hay antecedente, por lo menos en las últimas décadas, de algo así. De que en tan poco tiempo, si estamos hablando menos de una semana, digamos, el jefe del Pentágono diga, nos reunimos todos porque tenemos que conversar algo importante. Obviamente esto da lugar a todo tipo de lucubraciones, hipótesis, qué sé yo. Una hipótesis que tiene que ver con cuestiones internas del Departamento de Guerra. Hegseth, por orden de Trump, viene haciendo una modificación muy importante. Sobre todo, primero hizo una purga muy fuerte, había muchos enojados con que él fuera el jefe del Pentágono, entre otras cosas, ¿por qué? Porque el jefe del Pentágono en general es un general de muy alto rango. Es decir, es un tipo que ya es jefe de algún sector importante de las Fuerzas Armadas y entonces lo ponen al secretario de Defensa. Él no. Él tenía un cargo intermedio. Él fue militar, combatió y tuvo un papel bastante destacado en Irak y en Afganistán, pero nunca llegó a general ni a un puesto jerárquico. Además de otras polémicas que él tuvo. Eso ha generado resistencia. Pero además él viene con toda una reorganización. Él decía que las Fuerzas Armadas habían tenido una cuestión muy de incorporar ciertos lineamientos de género, de corrección política, de decir, bueno, la mujer y el varón están en las mismas condiciones para desarrollar cuestiones de combate directo. Él dice, bueno, no, hay un montón de cuestiones en las que no están en la misma condición, eso debe modificarse. Se priorizó mucho más cuestiones casi de marketing de género que de estar en lo más preparado. Línea Trump. Línea Trump, por supuesto, yendo en contra de lo que venía siendo un poco la cuestión con Biden. Entonces, que podría haber una profundización de eso, que puede haber ya por lo menos 7 tipos muy importantes ya fueron desplazados y avanzar con eso. Otra hipótesis es que puede haber una idea de, bueno, bajar un mensaje en relación a un nuevo conflicto que pueda estar abriéndose o un conflicto que por ahí ya está ahí. Obviamente muchos están viendo el Caribe, muchos están viendo Venezuela y que acá puede haber alguna decisión, digamos, más fuerte de la que estamos viendo. Hay que esperar al martes, pero evidentemente se están produciendo movimientos en el Pentágono.
Milei cerró su gira por los Estados Unidos, probablemente por los resultados, la gira más exitosa desde que llegó a la presidencia, con una agenda fuertemente centrada en el respaldo a Israel, en el respaldo, si querés, más a la comunidad judía en general, algo que lo ha distinguido de otros presidentes, sin duda, porque de hecho se reunió 45 minutos con Benjamin Netanyahu, que viene muy castigado en el plano internacional y específicamente castigado en esta cumbre de la ONU, castigado incluso por los líderes europeos. El avión de Netanyahu no pudo sobrevolar espacio aéreo esloveno, por ejemplo, para darte una dimensión del nivel de hostigamiento que está recibiendo hoy el primer ministro de Israel por parte incluso de Europa. Bueno, hablaron obviamente de los rehenes argentinos, hace 721 días, casi 2 años, que Eitan Horn y Ariel y David Cunio siguen entre los secuestrados por parte del grupo terrorista Hamas. Luego, Milei termina recibiendo una medalla de la organización Benay Brit, una medalla destacando su compromiso con la comunidad judía a nivel internacional, y también se reúne con Ronald Lauder, un multimillonario que es además el presidente del Congreso Judío Mundial. Finalmente termina yendo a Queens, visitando la tumba del rabino que fundó el movimiento Lubavitch dentro de lo que es la ortodoxia judía más fuerte. Importante gira y un cierre con un respaldo categórico hacia Israel. Israelí. Llegaba para arrancar su discurso, se escucharon algunos aplausos y luego llegaban las imágenes de una enorme cantidad de gente que se levantó y salió del recinto principal de la Organización de Naciones Unidas. Please, order in the hall. Please, order in the hall. Abucheos y aplausos, decía entonces en el recinto principal, allí sobre el río, en la isla de Manhattan, un Benjamin Netanyahu que, por supuesto, antes de este discurso que veíamos recién con lo que sucedía, pidió que su discurso se escuche en la Franja de Gaza para que le llegue a los rehenes que permanecen allí, que por supuesto también le llegue a los teléfonos de todos los gazatíes, y hablando principalmente de la situación de Irán, el eje del terror de Irán amenaza la paz del mundo y la mera existencia de mi país, Israel. Estaba desarrollando un programa masivo de armas balísticas. La intención es amenazar a Israel, a Estados Unidos. No tengo recuerdo de un vaciamiento del recinto de la Asamblea General de Naciones Unidas como esta. Recordemos que ayer Muhammad Abbas, el titular de la Autoridad Palestina, habló a través de imagen, a través de un Zoom, porque los Estados Unidos no le concedieron la visa de ingreso al país, al hombre de la autoridad. Pero yo no recuerdo un fenómeno de esto en Naciones Unidas. Estoy tratando de hacer memoria. Me acuerdo del mítico discurso de Nikita Khrushchev, plena Guerra Fría, el representante de la Unión Soviética entonces, que golpea con su zapato el escritorio y ahí se va alguien de gente, pero nunca he visto, no tengo recuerdo de este hecho de participar de la sesión de la Asamblea expresamente para levantarte e irte. Es que no la tengo situación política de Benjamin Netanyahu, puertas adentro, no va a ayudar a una situación pacífica. Eso es real, independientemente de lo que pase a nivel internacional y la necesidad de apoyo de varios de los países. Se sabía que algo iba a pasar con el discurso de Benjamin Netanyahu, por eso también es que se empiezan a escuchar aplausos antes de que él haga su ingreso, pero habló principalmente de Irán, pidió exclusivamente que su discurso se escuche en toda la franja de Gaza para que le llegue a los rehenes y así también a los teléfonos de los gazatíes. Hay muchísima preocupación en este momento en Reino Unido con una investigación que está en desarrollo sobre un ciberataque que permitió el robo de información muy sensible de niños, 8.000 niños que van a una cadena internacional de guarderías que se llama Kido, que tiene sedes literalmente en muchísimos países. Reino Unido es el más importante, pero también en Estados Unidos, también en China, también en la India. Por lo menos en 8.000 casos, información que incluye fotos, nombres de los padres, direcciones e incluso otros datos sensibles más han sido robados, y estamos ante un típico sistema de lo que se conoce como ransomware. Hay una extorsión por el cual se le está exigiendo a la empresa dueña de todas estas guarderías, incluso hay denuncias de padres que empezaron a recibir esta extorsión diciéndoles paguen una determinada suma de dinero, no ha trascendido de cuánta plata estamos hablando, si no quieren que divulguemos toda esta información. Vos imaginate, datos sensibles
de tus hijos, de tus bebés, de tus hijos chiquitos, de tu casa, de tu información, que realmente puede causarle muchísimo daño a muchas personas. Por lo menos, insisto, 8.000 niños confirmados a los que han podido acceder estos ciberdelincuentes. Esto está en desarrollo en la investigación, con sede principalmente en el Reino Unido, y te muestra, bueno, una cara más del daño que pueden hacer los delincuentes, los criminales que actúan justamente hackeando y después pidiéndote un rescate que puede ser multimillonario. Esto tiene que ver con movidas de Pedro Sánchez para ocultar también lo que a Pedro Sánchez le está pasando a nivel interno. Mañana va a ser un día muy complicado para Sánchez porque Begoña Gómez, su esposa, y los otros imputados por el juez Juan Carlos Peinado van a tener que ir a una audiencia que puede ser clave. ¿Sábado? Sí, sábado. Sábado, a las 6 de la tarde. Donde puede empezar a definirse si definitivamente va a juicio o no. Un par de novedades de estas horas. Primero, de esta semana en realidad, la que te voy a contar ahora. El juez Peinado diciendo, para mí esto tiene que ser juicio popular. Si se abre un juicio, tiene que ir a un juicio por jurado, porque malversación de fondos es uno de los juicios donde se habilita, según la Constitución española, la posibilidad de un juicio popular. Imagínense lo que sería para Pedro Sánchez que haya un jurado popular teniendo que decidir sobre si su esposo es delincuente o no. Y además, la noticia de las últimas horas es que el juez Peinado le demanda a la UCO de la Guardia Civil, que es la unidad de investigaciones de la Guardia Civil, a que analice más de 100 correos electrónicos entre Cristina Álvarez, que es una funcionaria de la presidencia, y el ex vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid, donde Begoña Gómez tenía una cátedra que, por cierto, recibía financiamiento privado de empresas que, curiosamente, habían sido beneficiadas por el gobierno. Acá, ¿por qué es clave el análisis de esos correos? Yo creo que ese puede ser un tema, porque es muy fácil de probar esto, quizás. El delito es por malversación, ¿por qué? Porque lo que se argumenta es que esta funcionaria que dependía de presidencia en realidad trabajaba para Begoña Gómez, con el sueldo pagado por la presidencia, por el Estado español. Eso está terminantemente prohibido, pero terminantemente prohibido básicamente porque no tiene funcionarios a cargo la primera dama, porque la primera dama no tiene cargo en sí en el contexto español. Si el análisis de esos correos da que efectivamente, como se cree, ella hacía gestiones para Begoña Gómez, yo no sé con qué argumento va a poder sortear una condena por malversación. Vamos a dar la vuelta al mundo. Empezamos con un recorrido que nos va a llevar a Nueva York, Naciones Unidas, Asamblea General y, en rigor, Consejo de Seguridad, que es el que toma las decisiones ejecutivas importantes de la ONU, con China y Rusia saliendo al rescate de la República Islámica de Irán. ¿Por qué? Porque había un esfuerzo por decir, sancionemos a Irán, que ha decidido no cooperar más con el Organismo Internacional de Energía Atómica, con el intento de quizás reanudar el programa nuclear que quedó severamente dañado después de los ataques conjuntos de Israel y de los Estados Unidos. Bueno, fíjate vos, socios de los BRICS, tanto en este caso China como Rusia, además utilizando obviamente el poder de veto que tienen como miembros permanentes del Consejo de Seguridad, en rescate, en este caso, de un país que promueve el terrorismo y que amenaza realmente al mundo con su programa nuclear. Me voy a los Estados Unidos. Había realmente mucho entusiasmo en la Casa Blanca con este dato. 3,8 perdón, el crecimiento de la economía estadounidense en el segundo trimestre. La expectativa era 3,3, es decir, estás hablando de medio punto por encima de las expectativas del mercado. Esto que por ahora al menos le está dando la razón a Trump con todo su programa de aranceles. ¿Por qué? Porque se decía, los aranceles iban a hacer que suba la inflación. Bueno, por ahora no se está viendo suba la inflación. De hecho, lo que se está viendo, fíjate vos, si esto pasara en la Argentina, ¿no? Que es que el costo adicional que han tenido las empresas lo han asumido las empresas en términos de perder margen de ganancia en vez de transmitírselo a los consumidores, con lo cual no está habiendo inflación y además el crecimiento por ahora al menos por encima de las expectativas. Muy corto plazo todavía, hay que esperar para ver un poquito más a la larga cuál termina siendo el efecto. Y la última, me voy a Brasil. Atención con este tema, y es los controles que se están reforzando por la minería ilegal del oro en la Amazonía. Es muy delicado lo que está pasando. La Amazonía es una región muy rica en recursos naturales, entre otras cosas también en recursos minerales, pero claro, es una reserva fundamental en cuanto a la capacidad de capturar monóxido de carbono a nivel mundial, a capturar dióxido de carbono en rigor a nivel mundial. Por lo tanto, hay que preservarlo. Claro, hay tanto interés económico que hay muchos desastres que se están haciendo y el gobierno brasileño tratando de contener un poco.
Y hoy el protagonista de la cuarta jornada de esta 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas va a ser Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, que ya se encuentra en Estados Unidos, que después de hablar, va a hablar en pocos minutos, se espera que comience su discurso, va a ser quien abra justamente esta cuarta jornada, después va a tener una reunión con Donald Trump. Y hay mucha expectativa. ¿Qué va a decir Netanyahu? Un sector muy importante dentro del gobierno israelí, el ala de la derecha más dura que incluye el gobierno de Netanyahu, estaba planteando que en respuesta a el reconocimiento del Estado palestino por parte de los principales líderes europeos, lo que debía hacer Israel es anexar Cisjordania o Judea y Samaria, es decir, el territorio que hoy controla parcialmente la Autoridad Nacional Palestina, que es reconocida por la mayor parte del mundo como la autoridad sobre justamente esos territorios y como el sector dentro de lo que es el liderazgo palestino con el que se puede dialogar porque no son directamente terroristas como Hamas. Ahora bien, si hiciera eso, provocaría probablemente una serie de reacciones muy fuertes por parte del mundo árabe. Por lo tanto, ayer Trump le marca la cancha a Netanyahu y cuando le preguntan si estaría bien o no que anexe Cisjordania, categóricamente dijo, no lo voy a permitir, Israel no va a anexar Cisjordania. Did you promise leaders this week that you would not allow Israel to annex the West Bank? Is that something that you I will not allow Israel to annex the West Bank. No, I will not allow it. It's not going to happen. Did you speak with Netanyahu about this directly? Yeah, but I'm not going to allow it. Whether I spoke to him or not, I did. But I'm not allowing Israel to annex the West Bank. There's been enough. It's time to stop now, okay? Y me parece importante la parte final. Ya ha sido suficiente, es tiempo de parar. Claramente le está diciendo ahí a Netanyahu, la guerra hasta acá. No debería Israel continuar porque ya no va a poder cumplir con los objetivos que pretende y porque ya el nivel de presión internacional es tan grande que empieza a afectarlo al propio Trump también. Veremos si efectivamente esto da lugar a que Israel termine llegando a algún tipo de acuerdo. Israelí. Llegaba para arrancar su discurso, se escucharon algunos aplausos y luego llegaban las imágenes de una enorme cantidad de gente que se levantó y salió del recinto principal de la Organización de Naciones Unidas. Please, order in the hall. Please, order in the hall. Abucheos y aplausos, decía entonces en el recinto principal, allí sobre el río, en la isla de Manhattan, un Benjamín Netanyahu que, por supuesto, antes de este discurso que veíamos recién con lo que sucedía, pidió que su discurso se escuche en la Franja de Gaza para que le llegue a los rehenes que permanecen allí, que por supuesto también le llegue a los teléfonos de todos los gazatíes y hablando principalmente de la situación de Irán, el eje del terror de Irán amenaza la paz del mundo y la mera existencia de mi país Israel. Estaba desarrollando un programa masivo de armas balísticas. La intención es amenazar a Israel, a Estados Unidos. No tengo recuerdo de un vaciamiento del recinto de la Asamblea General de Naciones Unidas como esta. Recordemos que ayer Muhammad Abbas, el titular de la Autoridad Palestina, habló a través de imagen, a través de un Zoom, porque los Estados Unidos no le concedieron la visa de ingreso al hombre de la autoridad. Pero yo no recuerdo un fenómeno de esto en Naciones Unidas. Estoy tratando de hacer memoria, me acuerdo del mítico discurso de Nikita Khrushchev, plena Guerra Fría, el representante de la Unión Soviética entonces, que golpea con su zapato el escritorio y ahí se va alguien de gente, pero nunca he visto, no tengo recuerdo de este hecho de participar de la sesión de la Asamblea expresamente para levantarte e irte. Es que no la situación política de Benjamín Netanyahu, puertas adentro, no va a ayudar a una situación pacífica. Eso es real, independientemente de lo que pase a nivel internacional y la necesidad de apoyo de varios de los países. Se sabía que algo iba a pasar con el discurso de Benjamín Netanyahu, por eso también es que se empiezan a escuchar aplausos antes de que él haga su ingreso, pero habló principalmente de Irán, pidió exclusivamente que su discurso se escuche en toda la franja de Gaza para que le llegue a los rehenes y así también a los teléfonos de los gazatíes. ¿Cuba le suelta la mano al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela? Bueno, pareciera que eso es lo que se extrae de una declaración que hace ante Mehdi Hasan, periodista de origen árabe de la cadena Al Jazeera, al
vicecanciller cubano, al que le preguntan obviamente por todo lo que está haciendo Estados Unidos, el despliegue en el Caribe, las amenazas contra Nicolás Maduro, y la pregunta es clave. Si hubiera una guerra entre Estados Unidos y Venezuela, ¿Cuba intervendría en apoyo del país con el que tiene vínculo más cercano, del régimen con el que tiene un vínculo directamente hermanado en todo sentido, tanto en negocios como en política? Escucha la respuesta. If they go to war with Venezuela, we just published an article at Zateo from a former Pentagon advisor who says we may be sleepwalking into a war with Venezuela. If that happens, where does that leave Cuba? Does Cuba get involved on the side of Venezuela? Does it try and stay out and stay neutral? Cuba will give its full political support. Political if the support. U.S. goes to war with any country in Latin America, Political support. it is the duty of You chose your words carefully. Political support. You will not get involved militarily to support Venezuela. That's a very dangerous question to answer. We're not going to war with the United States. No, I didn't say you're going to war. But if the U.S. goes to war with Venezuela... We'll give our full support to Venezuela. Okay. Basically, political is our and solidarity. How worried are you about the prospect of war? Very worried. Very worried. Está clarísimo. Apoyo político sí, declaraciones sí, pero bajo ningún concepto el régimen se va a exponer a ir a una guerra contra los Estados Unidos que le daría una excusa a Trump de hacer lo que siempre quiso, que sería ir contra el régimen castrista. Antonio, ayer un mensaje extraño por parte del Departamento de Guerra de los Estados Unidos. El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, envía una orden para toda la plana mayor de las Fuerzas Armadas desplegadas por el mundo. Son casi 800 generales, almirantes y altos mandos de las distintas fuerzas que componen las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, para que todos juntos vayan el martes a Quantico, Virginia, donde está la sede del Cuerpo de Marines, para una reunión de emergencia. Dicen los que... Washington Post da la exclusiva de esto, es quien primero anticipa, esto es lo que lo plantea. Hegseth ordena una extraña y urgente reunión de cientos de generales y almirantes. Bueno, tan urgente. Si es de jueves a martes. No, pero pensá que vos tenés tipos distribuidos por todo el mundo. Que tienen, por todo el mundo. Que Claro. no están todos en Estados Unidos. Vos tenés gente hoy en las bases militares que tiene Estados Unidos en todo el planeta. Entonces, eso supone una logística que necesariamente tenés que dar un par de días. Dicen los que saben de las cuestiones de defensa de los Estados Unidos que no hay antecedente, por lo menos en las últimas décadas, de algo así. De que en tan poco tiempo, si estamos hablando menos de una semana, digamos, el jefe del Pentágono diga, nos reunimos todos porque tenemos que conversar algo importante. Obviamente esto da lugar a todo tipo de lucubraciones, hipótesis, qué sé yo. Una hipótesis que tiene que ver con cuestiones internas del Departamento de Guerra, Hegseth, por orden de Trump, viene haciendo una modificación muy importante. Sobre todo, primero hizo una purga muy fuerte, había muchos enojados con que él fuera el jefe del Pentágono, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque el jefe del Pentágono en general es un general de muy alto rango. Es decir, es un tipo que ya es jefe de algún sector importante de las Fuerzas Armadas y entonces lo ponen al secretario de Defensa. Él no. Él tenía un cargo intermedio. Él fue militar, combatió y tuvo un papel bastante destacado en Irak y en Afganistán, pero nunca llegó a general ni a un puesto jerárquico. Además de otras polémicas que él tuvo. Eso ha generado resistencia. Pero además él viene con toda una reorganización. Él decía que las Fuerzas Armadas habían tenido una cuestión muy de incorporar ciertos lineamientos de género, de corrección política, de decir, bueno, la mujer y el varón están en las mismas condiciones para desarrollar cuestiones de combate directo. Él dice, bueno, no, hay un montón de cuestiones en las que no están en la misma condición, eso debe modificarse. Se priorizó mucho más cuestiones casi de marketing de género que de estar en lo más preparado. Línea Trump. Línea Trump, por supuesto, yendo en contra de lo que venía siendo un poco la cuestión con Biden. Entonces, que podría haber una profundización de eso, que puede haber ya por lo menos 7 tipos muy importantes ya fueron desplazados y avanzar con eso. Otra hipótesis es que pueda haber una idea de, bueno, bajar un mensaje en relación a un nuevo conflicto que pueda estar abriéndose o un conflicto que por ahí ya está ahí. Obviamente muchos están viendo el Caribe, muchos están viendo Venezuela y que acá puede haber alguna decisión, digamos, más fuerte de la que estamos viendo. Hay que esperar al martes, pero evidentemente se están produciendo movimientos en el Pentágono. Esto tiene que ver con movidas de Pedro Sánchez para ocultar también lo que a Pedro Sánchez le está pasando a nivel interno. Mañana va a ser un día muy complicado para Sánchez porque Begoña Gómez, su esposa, y los otros imputados por el juez Juan Carlos Peinado van a tener que ir a una audiencia que puede ser clave. ¿Sábado? Sí, sábado. Sábado, a las 6 de la tarde. Donde puede empezar a definirse si definitivamente va a juicio o no. Un par de novedades de estas horas.
primero, de esta semana, en realidad, la que te voy a contar ahora, el juez Peinado diciendo, para mí esto tiene que ser juicio popular. Si se abre un juicio, tiene que ir a un juicio por jurado, porque malversación de fondos es uno de los juicios donde se habilita, según la Constitución española, la posibilidad de un juicio popular. Imagínense lo que sería para Pedro Sánchez que haya un jurado popular teniendo que decidir sobre si su esposa es delincuente o no. Y además, la noticia de las últimas horas es que el juez Peinado le demanda a la UCO de la Guardia Civil, que es la unidad de investigaciones de la Guardia Civil, a que analice más de 100 correos electrónicos entre Cristina Álvarez, que es una funcionaria de la presidencia, y el ex vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid, donde Begoña Gómez tenía una cátedra que, por cierto, recibía financiamiento privado de empresas que, curiosamente, habían sido beneficiadas por el gobierno. Acá, ¿por qué es clave el análisis de esos correos? Que yo creo que ese puede ser un tema, porque es muy fácil de probar esto, quizás. El delito es por malversación, ¿por qué? Porque lo que se argumenta es que esta funcionaria que dependía de presidencia en realidad trabajaba para Begoña Gómez, con el sueldo pagado por la presidencia, por el Estado español. Eso está terminantemente prohibido, pero terminantemente prohibido básicamente porque no tiene funcionarios a cargo la primera dama, porque la primera dama no tiene cargo en sí, en el contexto español. Si el análisis de esos correos da que efectivamente, como se cree, ella hacía gestiones para Begoña Gómez, yo no sé con qué argumento va a poder sortear una condena por malversación. Vamos a dar la vuelta al mundo. Empezamos con un recorrido que nos va a llevar a Nueva York, Naciones Unidas, Asamblea General y, en rigor, Consejo de Seguridad, que es el que toma las decisiones ejecutivas importantes de la ONU, con China y Rusia saliendo al rescate de la República Islámica de Irán. ¿Por qué? Porque había un esfuerzo por decir, sancionemos a Irán, que ha decidido no cooperar más con el Organismo Internacional de Energía Atómica, con el intento de quizás reanudar el programa nuclear que quedó severamente dañado después de los ataques conjuntos de Israel y de los Estados Unidos. Bueno, fíjate vos, socios de los BRICS, tanto en este caso China como Rusia, además utilizando obviamente el poder de veto que tienen como miembros permanentes del Consejo de Seguridad en rescate, en este caso, de un país que promueve el terrorismo y que amenaza realmente al mundo con su programa nuclear. Me voy a los Estados Unidos. Había realmente mucho entusiasmo en la Casa Blanca con este dato. 3,8 perdón, el crecimiento de la economía estadounidense en el segundo trimestre. La expectativa era 3,3, es decir, estás hablando de medio punto por encima de las expectativas del mercado. Esto que por ahora al menos le está dando la razón a Trump con todo su programa de aranceles. ¿Por qué? Porque se decía, los aranceles iban a hacer que suba la inflación. Bueno, por ahora no se está viendo suba la inflación. De hecho, lo que se está viendo, fíjate vos, si esto pasara en la Argentina, ¿no? Que es que el costo adicional que han tenido las empresas lo han asumido las empresas en términos de perder margen de ganancia en vez de transmitírselo a los consumidores, con lo cual no está habiendo inflación y además el crecimiento por ahora al menos por encima de las expectativas. Muy corto plazo todavía, hay que esperar para ver un poquito más a la larga cuál termina siendo el efecto. Y la última, me voy a Brasil. Atención con este tema, y es los controles que se están reforzando por la minería ilegal del oro en la Amazonía. Es muy delicado lo que está pasando. La Amazonía es una región muy rica en recursos naturales, entre otras cosas también en recursos minerales, pero claro, es una reserva fundamental en cuanto a la capacidad de capturar monóxido de carbono a nivel mundial, a capturar dióxido de carbono en rigor a nivel mundial. Por lo tanto, hay que preservarlo. Claro, hay tanto interés económico que hay muchos desastres que se están haciendo y el gobierno brasileño tratando de contener un poco.